marzo de ese año que estaba mandatando la disposición transitoria 13ª de la Constitución de la República. Entonces, en virtud de esa Constitución, vamos a avanzar, surgieron leyes, surgieron decretos leyes, y aquí podemos ver entonces que se implementaron, bueno, pues un grupo de leyes derivadas de la Constitución, varias de ellas, otras de los lineamientos, otras que fueron propuestas de los organismos de la Administración Central del Estado, y se conformó en diciembre de 2019, se aprobó por la Asamblea un cronograma con 70 entre leyes y decretos leyes. Reitero, 39 leyes y 31 decretos leyes. 70 se aprobaron en aquel cronograma de diciembre de 2019. Pero ¿qué pasó después? Bueno, llegó el año 2020 y la vida cambió para todos. Para usted, para nosotros, llegó la COVID-19 y evidentemente cambió el mundo, cambió Cuba y debía cambiar también, como es natural, el cronograma legislativo. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué va a pasar? El ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez, está con nosotros para hablarnos del tema. Bienvenido, ministro. Una vez más, Hacemos Cuba, que es su casa. Buenas noches, Humberto, a ti, a todo nuestro pueblo y al equipo de trabajo. Y gracias por la invitación. Reitero que es su casa, este es su programa. Decíamos que es como la 7ª vez que está con nosotros aproximadamente aquí en el programa. Sí, es complejo y es un honor para nosotros. Bueno, la COVID cambió la vida y debía también, por supuesto, imponer un cambio al cronograma legislativo. Pero antes de la COVID, me gustaría recordar qué fue lo que pasó, qué se aprobó en Cuba desde la Constitución y hasta que esta pandemia vino a poner otro ritmo al cronograma legislativo, ministro. Como decías, la actividad legislativa ha sido intensa porque hay una necesidad de actualización del ordenamiento jurídico, cuestiones y conceptos que hemos profundizado y que nuestro pueblo domina. Por un lado, la nueva Constitución, los lineamientos del partido y la revolución que necesitan implementación a través de normas jurídicas y también las necesidades de los órganos, organismos de la Administración Central del Estado para el mejor desempeño de su función. Y esa actividad, como resultado de la Constitución, como decía, se catalizó. Ya desde abril del 2019 y antes del cronograma legislativo, se aprobó la ley electoral, se aprobó la ley de pesca, la ley de los símbolos nacionales, la ley de organización y funcionamiento de la Asamblea Nacional y el Consejo de Estado, la ley de organización y funcionamiento de las asambleas municipales del Poder Popular y los consejos populares, y también como acuerdo, y le hacías mención, el cronograma legislativo. Todas así esas leyes llegamos antes del cronograma. Antes del cronograma legislativo. Así concluimos el 2019 y así ya con un criterio de planificación que es en esencia el cronograma legislativo, empezamos el trabajo y la intensidad del año 2020. Yo voy a recordar qué leyes, no obstante la COVID-19, se han aprobado en las sesiones de este año de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Vamos a verla para entonces después entender el cronograma que se ha aprobado ahora, ministro, y atendiendo a qué criterios ustedes hicieron esa propuesta y la Asamblea aprobó en definitiva. Miren, en octubre se aprobaron estas leyes, aquí las explicamos en este programa, la de Servicio Exterior, Organización y Funcionamiento del Consejo de Ministros, la ley de revocación, la del presidente y el vicepresidente de la República, repito, octubre de 2020, pero ahora en diciembre de 2020 también otras, vamos a ver cuáles fueron las que acabó de aprobar la Asamblea Nacional del Poder Popular, la de Organización y Funcionamiento del Gobierno Provincial y la de Organización y Funcionamiento del Consejo de la Administración Municipal. Sin embargo, ministro, algunas de estas no estaban en el cronograma que usted explicó, por cierto, aquí en el primer programa de este año 2020. La pregunta sería, ¿por qué estas, por qué no otras? ¿Qué criterios tuvieron en cuenta para la nueva planificación? Como conoce nuestro pueblo, la situación sanitaria, el coronavirus, impuso medidas excepcionales e imprevistas para enfrentar y controlar, prevenir esta grave enfermedad. Y por tanto se tomaron medidas excepcionales de distanciamiento físico, de aislamiento social. Eso tuvo consecuencias. Una de ellas fue que no fue posible realizar la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional prevista para el mes de julio, pero también impactó en la dinámica de funcionamiento de los grupos de trabajo que elaboran cada una de estas leyes, porque no era posible, sobre todo en la parte más aguda de la enfermedad. Y nos ha traído como consecuencia, primero, que de un grupo de leyes que estaban previstas para el año 2020, nos concentráramos, era necesario seguir concentrados en las leyes que garantizaban el funcionamiento, la organización de las nuevas estructuras del Estado y del Gobierno que había
aprobado la Constitución de abril del 2019. Era imprescindible, sigue siendo imprescindible. ¿Por qué? Porque el país se tenía que dotar de esa nueva institucionalidad y lo tenía que hacer con leyes, con consenso, con aprobaciones por la propia Asamblea Nacional del Poder Popular. En consecuencia, se nos queda un grupo de leyes porque hemos priorizado esta, por las razones que hemos expuesto, y entonces ello provoca un corrimiento, un desplazamiento de las otras leyes que estaban previstas para el resto de la legislatura. Sí. Yo le escuché en su intervención, ministro, en la Asamblea Nacional y tomaba algunas ideas de lo que usted llamaba criterios de planificación. Yo voy a expresarlo aquí, quiero compartirlo con ustedes. Como yo le he llamado, ¿por qué unas delante, otras después? ¿Qué criterios tomaron en cuenta? ¿Qué se ha tenido en cuenta para la modificación de las fechas? Porque muchas personas sacaban sus cuentas y decían, esta ley corresponde ahora, esta corresponde después, lo cual, por cierto, ministro, lo veo muy legítimo e importante. Forma parte de la cultura jurídica de nuestro pueblo que vaya tomando nota de cuándo corresponde cada ley o cada decreto ley. Y yo decía, bueno, usted habló del cumplimiento con prioridad de las leyes pendientes de aprobar en el 2020 y que tienen mandatos expresos en las disposiciones transitorias de la Constitución. O sea, en primer lugar, lo que la Constitución está mandando a hacer de forma directa. Hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene esos mandatos. La Constitución tiene 13 disposiciones transitorias. De esas disposiciones transitorias, 7 exigen, demandan leyes para su instrumentación, para su aplicación. Y son un total de 12 leyes. Por tanto, esa tiene que ser la prioridad. Pero no perder de vista, y es correcto, nuestro pueblo además lo hace y nosotros consideramos que es positivo, que al existir ese desplazamiento teníamos necesariamente que buscar otro nivel de planificación, pero que proteja en primer lugar ese mandato de las disposiciones transitorias. Se propone analizar en cada sesión, usted decía, temas similares y que no tengan igual complejidad. Explique esto, por favor. Porque, a ver, hay leyes, todas son complejas. Nuestro pueblo se dará cuenta en esta intervención que aquí hay conceptos que repetimos, reiteramos con toda intención. Uno de ellos es la complejidad. Ninguna ley hacer, preparar, presentar y luego el proceso de aprobación que tienen dentro de los diputados. El pueblo ha visto las sesiones, los debates, las intervenciones. Todos son procesos complejos, exigen estudio, exigen conocimiento, exigen profundización. Es un ejercicio también de ciencia, porque hay que definir cuáles son las dificultades, qué es el diagnóstico, cuáles son las propuestas. Esas propuestas vienen acompañadas de criterios técnicos, jurídicos, científicos, pero también del área o de la actividad sobre lo cual se ejerce la regulación. Por tanto, temas similares es para que busque determinada, tal vez, armonía en el proceso de aprobación. Los diputados se enfrenten a temas no diametralmente opuestos o muy distantes unos de otros en el nivel de conocimiento, pero tampoco pueden tener mucho nivel de complejidad, todas a la vez. ¿Por qué? Porque entonces vuelve a ser extraordinariamente complejo el proceso de profundización de criterios de conciliación y de aprobación de la norma jurídica. ¿Usted cree que esto de agrupar leyes, entonces, decretos leyes que no tengan, porque los decretos leyes que aprueba el Consejo de Estado después son sometidos también a consideración de la Asamblea, buscar una especie de agrupación de temas en lugar de demorar el proceso, lo agiliza a los efectos de la Asamblea Nacional? Sí, lo facilita. Y facilita también el proceso de preparación por los grupos de trabajo que tienen que hacer la propuesta, que en definitiva son los organismos que ejercen la iniciativa legislativa. Y por tanto, ahí tenemos que buscar otro criterio, le llamamos nosotros de planificación, que es esa coherencia en aprobación de normas que por su contenido guardan determinada relación. Que como se ve en la pantalla, podríamos haber un ejemplo, por ejemplo, el Código Penal y el Código de Contravención. La definición del Código Penal, una vez que sea sometido a aprobación, marca pautas imprescindibles para la definición de aquellas conductas que irían a un nivel de regulación contravencional. Eso, en el tiempo, es muy complicado hacerlo en el mismo momento, pero también sería un error distanciarlo, sus niveles de aprobación por la Asamblea Nacional. Y ese es el otro criterio. Yo creo, ministro, escuchándolo ahora y escuchándolo en enero de este año, que algunas de estas ideas que usted plantea forman parte de lo que estamos aprendiendo todos a la hora de tener un cronograma de esta altura, de tener una constitución como la que tenemos, y creo que todo esto es fruto, repito, de la experiencia que vamos adquiriendo como nación,
Pero esta experiencia debe ir acompañada también del cumplimiento estricto de cada uno de estos mandatos. O sea, que tenemos que cumplir, tenemos que aprender, tenemos que hacerlo bien, tenemos que hacerlo en tiempo. Los retos son muchos. Los retos son muchos. Y sí es como tú dices, es un proceso de aprendizaje completo. Desde todos los grupos de trabajo, desde el Ministerio de Justicia, en la responsabilidad que nosotros tenemos, lo hemos explicado en el programa, la responsabilidad de organización del cronograma legislativo, pero tenemos leyes a cargo. Por tanto, también ha habido un proceso de aprendizaje, con una situación particular que tiene una exigencia de tiempo. Y por tanto, muchas veces hay que, cumpliendo esos tiempos, que no pierda rigor, que no pierda profundidad los estudios, los análisis, para ese aporte en científico a la aprobación de las leyes. Y en eso yo no podía dejarlo de resaltar. Están jugando un papel muy importante los especialistas directivos designados en cada grupo de trabajo, y donde se han incorporado, como conoce nuestro pueblo, profesores universitarios, que nos permite también agilizar los procesos de búsqueda, de precisión de información, también de una intensa, diríamos nosotros, actividad científica que está hoy en todas nuestras universidades, y que en la que de alguna manera u otra se abordan estos diversos temas, se toman conclusiones, se hacen recomendaciones, y ese es un ejercicio que nos ayuda a agilizar ese proceso. Voy a preguntarle por dos disposiciones directamente, ministro, sobre las que tenemos, sobre las que ustedes han estado opinando. Primero, el Código de las Familias. Dentro de esas disposiciones de la Constitución se habla de que antes de 2 años de nacida, entrada en vigor la Constitución, debe iniciarse el proceso de consulta para tener un nuevo Código de Familia. Mi pregunta es, con este nuevo cronograma, algunas personas dicen dónde está el Código de Familia, cómo se va a cumplir, lo que manda la Constitución, se va a incumplir. ¿Qué usted dice al respecto? No, a ver, yo puedo afirmarle a nuestro pueblo que la disposición, la Constitución, en relación con lo que se dispuso y aprobó el pueblo sobre el Código de Familia, se va a cumplir. Estamos en condiciones, se ha trabajado con mucha profundidad y de manera muy intensa, por un grupo de trabajo que, encabezado por el Ministerio de Justicia, y que integran especialistas muy reconocidos y prestigiosos especialistas. Yo llamo la atención particularmente de este tema. Han estado trabajando del Tribunal Supremo, la Fiscalía General de la República, los Ministerios de Justicia, de Salud Pública, de Relaciones Exteriores, de la Universidad de La Habana, de la Unión de Juristas de Cuba, del CNC, de la UNEI. Es decir, esencialmente de esas instituciones que tienen mucho que ver con la aplicación y con el derecho de familia en general, se trabajó y se sigue trabajando intensamente, a pesar de esas condiciones que mencionamos al principio, que impuso la enfermedad, la situación sanitaria del país. Por tanto, tal como anunciamos en la Asamblea Nacional, expusimos a nuestros diputados, nosotros estamos en condiciones, como grupo de trabajo, al tener una política ya aprobada y un anteproyecto de norma jurídica avanzada, estamos en condiciones de presentarle a la Asamblea Nacional, que, como se anunció, aprobará una comisión de diputados con la que inicia ese proceso de consulta. ¿Por qué? Porque ya el código, la política, el anteproyecto sale del ámbito de un grupo de trabajo para entrar en los ámbitos de conocimiento de los diputados de la Nación, que tiene además esa comisión la atribución, la facultad también de convocar, atraer a otros especialistas, a otros expertos, y se ha hecho de esa manera. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una norma compleja, pero también que tenemos la obligación, como todos, de que sea una norma que, con un nivel alto de actualización, cumpla las expectativas, las necesidades, los requerimientos de la sociedad cubana en el escenario actual y perspectivo de la nación. Esos son los criterios que hemos... Entiendo entonces que usted asume que el hecho de que esta comisión presente ya un anteproyecto a los diputados de la Asamblea Nacional, que los diputados comiencen a accionar, a dar pasos en función de buscar más consenso, ya esto significa que se está cumpliendo la disposición de la Constitución antes de 2 años. ¿Por qué? Porque prevé que la Asamblea, en un proceso ya general de consulta, tiene que aprobar un anteproyecto que es el que somete a una valoración general de la sociedad. Pero ha iniciado, sí, claro. Ha iniciado. Yo creo que ese es un concepto y se ha cumplido, hasta este minuto, se han cumplido los términos que habíamos previsto en la planificación propia de esa norma
lo venimos cumpliendo. Y de la Constitución, sobre todo el mandato de la Constitución. Y del mandato de la Constitución. Ahora, en la Constitución no se habla, ministro, de una fecha para aprobar el Código de las Familias. No, dice inicia el proceso de consulta en el término de 2 años a partir de la aprobación de la Constitución, que fue en abril 19, lo mencionaba, es decir, una fecha importante, abril del 2019, abril del 2021. No habla del momento de aprobación. La aprobación será el resultado de ese proceso de consulta. Vamos tal vez a tratar de describirlo con más calma. Uno, de este proceso de elaboración de la política y del anteproyecto de normas por el grupo de trabajo y la responsabilidad que en eso tenemos todos los que he mencionado. Por ese proceso de estudio, de profundización de conceptos, de instituciones jurídicas, por esta comisión y por todo lo que hará en función de que salga un proyecto más robusto, más sólido desde el punto de vista jurídico, educativo, legislativo, y a partir de esa aprobación y de que se someta al proceso ya amplio de consulta, que sería otra fase de ese tema de las consultas, entonces la Asamblea Nacional acogerá todos esos criterios, aprobará una nueva versión de eso y ahí se dispondrá entonces la fecha del referendo como establece la misma consulta. Por tanto, no era posible desde este momento y atendiendo a este desplazamiento del cronograma legislativo, Humberto, hacer ya desde ahora una definición de cuál es el momento de la aprobación. Primero, porque no lo exige la disposición transitoria. Segundo, porque es necesario cumplir aún en estas circunstancias todos esos pasos en los momentos que se decidan. Puedo entender que todos esos pasos, aun cuando puedan demorar más en el tiempo, van a permitir que tengamos un mejor código de la familia. No, sin dudas, sin duda. Aquí viene el aporte de todo ese bagaje científico, de todo lo que se ha estudiado, identificado en Cuba sobre el derecho de familia, pero también el aporte inigualable de las personas, del pueblo, en su proceso legislativo. Creo que era muy necesario dedicar estos minutos dentro del cronograma al Código de las Familias por su importancia. Y voy a la segunda pregunta específica. Artículo 99 de la Constitución habla de la posibilidad de reclamar derechos recogidos en la Constitución ante tribunales. Se habla también de un tiempo. Este tiempo ahora se modifica. ¿Cuál es su opinión y dónde va a estar esta ley que desarrolla entonces ese artículo 99 para que las personas puedan acudir a los tribunales a reclamar los derechos recogidos en la Constitución? Es muy importante tu pregunta, Humberto, y también te pido para también ser un poquito más detallado en esta respuesta y también comprensión de nuestro pueblo. A ver, la disposición que establece la aprobación de esa norma de reclamación de los derechos constitucionales ante los tribunales o de aplicabilidad del artículo 99 de la Constitución y otros, se establecía que se aprobará en octubre, se aprobaba en octubre del 2020. No fue posible, ya explicamos la razón. Pero sobre esas normas, igual que otro grupo de normas que están a cargo del Tribunal Supremo Popular, se ha trabajado y tienen también políticas, anteproyectos de normas jurídicas en fases avanzadas de preparación y de aprobación. Por tanto, este desplazamiento nos llevó, cuidando estos criterios de planificación, que ahora esa norma esté prevista para aprobación en diciembre del 2021. La pregunta sería, ¿pero por qué tan lejos en el año 2021? Bueno, la razón es la siguiente. Esa norma necesita y requiere definiciones estructurales, procedimentales y de definiciones de determinados derechos antes de su aprobación. Y en ese caso está la necesidad, por exigencia de la propia Constitución, de una nueva ley orgánica de los tribunales de justicia. Que todavía no la hemos podido tener. Que no la hemos podido tener porque está también desplazada para julio del año 2021. Pero también hay un grupo de leyes definidas en la disposición transitoria 10ª de la propia Constitución de corte procesal, la Ley de Procedimiento Penal, la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral. Hemos estado ya, hay consenso en los grupos de trabajo que debe aprobarse un código de procesos y una ley de procedimiento administrativo, y todo ese nivel de aprobación y sobre todo de definiciones se harán con lógica, con anterioridad a la ley que exige el artículo 99 de la Constitución.
Ese es un criterio. Ahora, el otro también muy importante. Pudiera haber la duda, bueno, entonces no hay aplicación, no hay cumplimiento de ese artículo constitucional. Sí, recordemos, y aquí en este programa se profundizó, que el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, en uso de sus facultades constitucionales, dictó una instrucción que habilitó de forma muy rápida las posibilidades, con las variantes que hoy establecen las leyes y las facultades de los tribunales, la posibilidad y las vías, las maneras de ejercer por las personas esas acciones ante los tribunales, esas demandas. Y eso se viene cumpliendo. Por tanto, junto con eso y sobre todo con el concepto constitucional en sí mismo de que el artículo, la norma constitucional es norma jurídica directamente aplicable e invocable, eso no trae especial dificultad en su articulación a los efectos del ejercicio de los derechos. O sea que no vamos a tener la ley que desarrolla el artículo 99, en principio ahora hasta diciembre del 2021, pero la existencia de esta instrucción del Tribunal Supremo Popular, que además ya tiene varios meses de vigencia, aquí lo explicamos en el programa, permite que usted ejercite directamente, que usted reclame ante una posible vulneración de uno de esos derechos a los tribunales, porque, repito, está esa instrucción ahí. Y está la propia norma constitucional. Y además la ley vendrá de Y la ley vendrá después, que también será positivamente el resultado de la experiencia de estos meses de trabajo, de tramitación de asuntos por los tribunales, por el resto de los operadores jurídicos de la nación, también serán elementos importantes de aportación a esa importante ley. Hay muchas preguntas más para hacerle sobre el cronograma, ministro, pero el tiempo se nos está acabando. De hecho, no pudimos ver el cronograma en sí, pero es que tiene muchas ramas. La idea de las propias disposiciones de la Constitución sugiere muchas preguntas y sé que usted ahora mismo quizás se queda con deseos de profundizar en otros elementos. Veremos si el tiempo permite en las próximas jornadas que regrese el ministro, tal vez en Año Nuevo. Por ahí están los caminos también para entender, para desentrañar lo que plantea este nuevo cronograma legislativo. Yo quiero preguntarle al final algo, ministro. Ya la vida demostró que aquel cronograma que la Asamblea aprobó en diciembre del 2019, que usted explicó aquí en el primer programa de este año 2020, no estaba escrito, no podía estar escrito en letra de piedra. La vida es más rica y aun cuando queremos hacer algo de una forma, pueden darse circunstancias que no lo permitan. Este segundo cronograma que se ha aprobado ahora será inmutable, no tendrá cambios, podemos asumir que puede modificarse algo. No es posible que se mantenga sin cambio. La vida, como decía, nos pondrá nuevas exigencias. Nosotros tenemos un deber y yo quiero ratificarle a nuestro pueblo que ha habido y se ha trabajado fuerte, se ha trabajado duro. No exento de dificultades, de cuestiones a precisar en esa construcción también de una experiencia para encauzar este trabajo, pero en general eso ha sido lo que ha presidido este trabajo. Por tanto, nosotros seguiremos atentos a las necesidades de la actualización de nuestro ordenamiento jurídico. Y también el cronograma en sí mismo nos da la capacidad para introducir otras normas, otros requerimientos, y eso es a lo que nosotros le hemos llamado y que nuestro pueblo ya domina como un principio de flexibilización. No puede ser una camisa de fuerza, pero sí será un mecanismo de mucha exigencia para que todos los que desde las instituciones del país tenemos el deber de preparar y presentarle a nuestra Asamblea Nacional esos proyectos, lo podamos cumplir. Eso también lo ratificamos. No es flexible para no hacer lo que nos toca hacer, es flexible para acoger en él todas las necesidades, reitero, de actualización de nuestro ordenamiento jurídico. Era muy necesaria su presencia, de verdad, esta noche aquí en nuestro programa, y estaremos tocando su puerta muy pronto para buscar más elementos en relación al cronograma legislativo. Hemos hablado de leyes, pero también ahí están los decretos leyes. Sí. Es un tema no menos importante, los decretos leyes que aprueba el Consejo de Estado en su vida, en su dinámica. Por cierto, en este año 2020, donde todas las leyes no han sido posibles aprobarlas por la Asamblea, con los decretos leyes ha sido lo contrario, se han aprobado más de los que estaban previstos. Se aprobaron 25 decretos ley, que también amerita, Humberto, y yo quisiera con eso terminar, también reconocer el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, no solo de los grupos de trabajo de la dirección del país, también de los diputados, de nuestros miembros del Consejo de Estado, para asumir
y cumplir esas exigencias de aprobación de las leyes y los decretos ley. Pero como tú dices, volveremos y estamos a la orden de nuestro pueblo para aclarar, para explicar y todas las necesidades de información que resulten necesarias. Un abrazo una vez más, mucho éxito en todas las misiones del Ministerio de Justicia. Por aquí hemos estado tratando de derrumbar algunas falsas noticias que tienen que ver con la legalización de los documentos, con las tarifas y seguiremos en el combate junto a ustedes, ministro. Estamos en ese combate. Aunque por ahora es todo, muy pronto regresaremos. Somos Cubavisión. Transmitimos las 24 horas.